Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, y recordando en lo que estábamos comprometidos en los últimos cursos, ¿no es cierto? En las últimas sesiones, era el tema de los sistemas de introducción de la muestra alternativos en espectroscopía atómica. Vimos generación de hidruros y analizamos un caso, y también vimos los fundamentos de horno de grafito, y lo que corresponde hoy en día es analizar un caso de horno de grafito, ¿ya? Y bueno, lo que les voy a presentar hoy, voy a proyectarlo mejor de lado para que se vea mejor. Voy a presentarle un caso. Esto no es un paper en estricto rigor, al igual que en la clase anterior, esto es una nota técnica o una nota de aplicación, como se llama, que son desarrollos analíticos que hacen los mismos fabricantes de instrumentos. Eso es súper común. Los fabricantes de instrumentos, en este caso de espectroscopía de absorción atómica, eh, contratan dentro de sus profesionales a gente que se especializa en química analítica para desarrollar métodos y probarlos, ¿no es cierto? Y eso lo publican dentro de sus propias bases de datos para mostrar el desempeño analítico de su instrumento en muestras reales. Y en este caso, ¿no es cierto?, les voy a mostrar la aplicación técnica de la determinación de plomo y cadmio en alimentos por horno de grafito, ¿ya? Eh, a ver, tenemos que recordar que el tema de horno de grafito, y si tienen dudas, por favor me la plantean, el tema del horno de grafito se basaba principalmente en lo que era la atomización sobre un sistema muy pequeño que es un cilindro de grafito, en donde se aplica un programa de temperatura para ir eliminando la matriz antes de la atomización y el registro de la señal. Y vimos también que eh, esa, ese programa de temperatura tiene la característica de, perdón, aquí me falta una persona, tiene la característica de tener, eh, digamos, tres etapas básicas, ¿no es cierto?, que es la etapa de eliminación de agua, la etapa de eliminación de la matriz orgánica e inorgánica, que se llama calcinado, y la etapa de atomización. Eh, bueno, sin embargo, la forma en la cual se explota el horno de grafito y la cifra de mérito que se obtienen con este, vamos a verla en este caso, ¿no es cierto? Este caso a mí me llamó mucho la atención porque es un caso en donde, bueno, son dos elementos bien importantes en alimentos, que es plomo y cadmio, ¿no es cierto? Y son importantes no solamente por su toxicidad, sino que además son importantes, como muestra acá, y les voy a mostrar una cosa que es súper común en química analítica. No es solamente importante por el tema de la toxicidad que presenta estos elementos y que muchos alimentos están hasta normados internacionalmente, el máximo contenido de cadmio o de plomo presente en alimentos, sobre todo en alimentos marinos. Los alimentos marinos son los que están como más, digamos, fiscalizados, porque los alimentos marinos son los que ahí se tienden a acumular la mayor cantidad de metales. Pero además del tema de la toxicidad, ¿no es cierto? Aquí, como muestra el artículo, ¿no es cierto?, de la nota técnica, dice que el mayor desafío en el análisis de muestras de alimentos son las extremadamente bajas cantidades de los niveles de analito, y por otro lado, lo muy complejo de las matrices, ¿ya? Bueno, esto no es menor, ¿no es cierto?, porque, por ejemplo, en el caso del cadmio, ya unos pocos ppm ya empieza a superar la ingesta diaria admisible que son normativas que normalmente pone la OMS. Y por lo tanto, normalmente las normas que apuntan a la determinación de cadmio en alimentos son normas que fijan concentraciones máximas admisibles bastante bajas para los métodos de absorción atómica de llama. Y eso implica utilizar, digamos, métodos analíticos que se basen en sistemas de alta sensibilidad, ¿no es cierto?, y que permita bajos límites de detección y cuantificación. Esa es más o menos la base que hay detrás. O sea, en el fondo, dicho de otra manera, la razón por la cual este tipo de análisis, es decir, la determinación de plomo y cadmio en alimentos, no se hace por absorción atómica de llama, la principal razón es por el tema de las bajas concentraciones. Los límites de cuantificación en absorción atómica de llama no permiten fiscalizar una norma alimentaria. ¿Ya? Esa es un poco la idea. No sé si se entiende, Steve.
aquí mientras tanto. Bien, entonces aquí, digamos, en el conocimiento de fondo, ¿no es cierto?, que entregan en este trabajo, apuntan claramente al tema de las bajas concentraciones y por ende al límite de detección y cuantificación, y por otro lado apuntan al efecto de la matriz. O sea, las matrices de alimentos son bien complejas, ¿no es cierto?, porque la cantidad de, de grasas, de hidratos de carbono, de azúcares, es bastante elevada, ¿no es cierto?, y es evidente que en la etapa de atomización, atomizar toda esa masa orgánica junto con el analito sería bastante, digamos, complejo en términos de, sobre todo, las interferencias espectrales que se pueden generar. Bueno, vamos a ver entonces cómo abordan este problema en este trabajo, ¿no es cierto? Vamos a pasarnos a la hoja 2. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que nos cuentan, no es cierto? Nos cuentan que este trabajo se va a centrar mayormente en lo que es la determinación por horno de grafito, y una cosa que es importante, de acuerdo a cómo lo plantean acá, ¿no es cierto? Se va a centrar en horno de grafito, aquí está la sigla en inglés de horno de grafito, ¿no es cierto? Graphite Furnace. Y para la determinación de plomo y cadmio, dicen una variedad de muestras de alimentos. O sea, una cosa que es interesante que van a hacer acá, vamos a ver qué tan diverso es, ¿no es cierto? Es que desarrollan el método no para un alimento, que podrían haberlo hecho solo para, no sé, para pescado. Aquí, de acuerdo a esto, dicen que lo hacen en una variedad de muestras de alimentos, por lo tanto van a enfrentar este método analítico a una variedad de matrices alimentarias, lo cual lo hace un poquito más riguroso y más robusto, porque si esto llegara a funcionar, implica que este método, digamos, soporta matrices de diversas índoles. No es lo mismo, no sé, una carne de pescado que un cereal, por ejemplo. Ahí la matriz cambia bastante, y si el método es lo suficientemente robusto, es decir, si el método entrega cifras de mérito adecuadas a pesar de esta variedad de matrices, quiere decir que el método, ¿no es cierto?, tiene un amplio espectro de aplicación, que es lo que uno esperaría. Lo peor que uno puede esperar en este caso es que un método sirva solo para la determinación de plomo en salmón, pero uno cambia a alga y no funciona. Eso es lo que uno esperaría que no pase. Ya fíjense, aquí vamos a empezar a ver un poco los aspectos instrumentales, la configuración del instrumento por un lado, y por otro lado vamos a ver el tema de los métodos de preparación de la muestra. A ver, vamos a ir destacando algunas cosas que aparecen acá que quizás ya le pueden empezar a sonar algo conocida en base a lo que hemos visto en el curso. Bueno, aquí está el modelo del equipo, que eso como es anecdótico, ¿no es cierto? No es tan importante. Aquí, bueno, aparece, fíjense, la fuente correctora del ruido de fondo. Si ustedes se fijan acá, utilizan una fuente continua de deuterio, que como vimos en la última sesión, este es un sistema corrector de fondo basado en la absorción de luz proveniente de una fuente continua de deuterio, ¿no es cierto?, que nos permite a nosotros determinar la absorbancia de las moléculas en la etapa de atomización para descontarla de la absorbancia total, que es la que registra la lámpara de cátodo hueco. Eso es un poco lo que vimos en la última sesión. Vimos que habían dos sistemas correctores de fondo, vimos que habían los sistemas de deuterio y los de efecto Siemens. En este caso, este equipo ocupa una lámpara de deuterio, lo cual es extraño para mí porque este equipo es bastante moderno, pero bueno, ocupan un sistema de corrector de fondo que son de los más simples, también son más baratos, ¿no es cierto? Y vamos a ver si es que le funciona. A ver, vamos a ir destacando otras cosas que aparecen en este instrumento, ¿no es cierto? Bueno, aquí aparece que, bueno, tienen un sistema selector automático de las lámparas, ¿no es cierto? O sea, deben tener un sistema donde pueden poner varias lámparas a la vez y van eligiendo el elemento que quieren determinar acudiendo a la lámpara determinada, ¿no es cierto? Aquí tienen lo que yo les mencionaba, que un aspecto más tecnológico, pero que es importante que lo sepan, que este instrumento cuenta con un sistema de visión de tubo a través de una cámara, ¿no es cierto? Lo que yo les mencionaba, que es bien importante ver lo que está pasando dentro del tubo, para ver si es que la muestra se introdujo dentro del tubo y después si en el proceso de secado y pirólisis, efectivamente la muestra se mantiene ahí y no salpica hacia afuera del tubo, ¿no es cierto? Que sería pérdida de analito. Eso hay que tratar de verlo de alguna forma, y los equipos modernos, afortunadamente, casi todos ya vienen con una cámara incorporada.
se los dice alguien que trabajó con un equipo sin cámara, que es una cosa muy difícil de ver lo que está pasando dentro del tubo sin una cámara. Afortunadamente, esto ya está más o menos resuelto tecnológicamente. A ver, aquí lo que aparece. Bueno, aquí la otra cosa que destacan, ¿no es cierto? Que yo también se lo mencioné en el curso, ¿no es cierto? Que aquí utilizan una plataforma, ¿no es cierto? Durante todo el progreso del análisis. Es decir, aquí utilizan la famosa plataforma que permite, digamos, entregar energía de forma más homogénea. Y el rol de la plataforma, como yo les mencioné, es precisamente mejorar un poco uno de los puntos débiles que tiene esta técnica, que es su precisión, ¿ya? Como ya les mencioné en clase, la precisión, la realista, la que yo he visto en la práctica, ¿no es cierto?, de horno de grafito, estamos hablando que se mueve entre un 10 y un 20% relativo. Eso es lo que uno obtiene en la realidad de horno de grafito. Y esa precisión se mejora un poco, es decir, tiende al 10% o un poquito menos, cuando uno utiliza plataforma, ¿ya? Recuerda la plataforma, digamos, es un sistema, una especie de bandeja de grafito que permite, digamos, repartir la energía de forma más homogénea, de forma que la etapa de atomización ocurra de forma, digamos, lo más inmediata posible y que no que el analito se atomice de a poco, lo que genera una señal muy oscilante. Los vendedores de instrumentos normalmente ofrecen precisiones de un 5%, un 3% en grafito. En la realidad eso yo nunca lo he visto. No lo he visto ni trabajando, ni ocupando el equipo yo, ni viendo cómo otras personas con más experiencia que yo ocupan el instrumento. Eso realmente no es muy realista. Aquí ocupan plataforma entonces para mejorar la precisión. Repito, el artículo no lo dice. Se entiende que el que lee esto, si tiene cierta formación, debiera entender cuál es el rol de la plataforma. Aquí simplemente describen que la ocupa, ¿ya? Y fíjense que aquí hay una cosa que también es bien destacable. Dice que la cámara del horno, ¿no es cierto?, fue utilizada durante todo el desarrollo del método del programa de temperatura. Y aquí lo que yo les decía, ¿no es cierto?, para verificar que la etapa de secado, ¿no es cierto?, digamos, para verificar que en las etapas de secado, asegurar que la ebullición de la muestra, ¿no es cierto?, no salpique, o sea, que no ocurra, ¿ya? Como yo les mencionaba, esto es muy parecido a lo que pasaría si ustedes están haciendo, por ejemplo, arroz, ¿no es cierto? Y típico que de repente la ebullición del agua del arroz es muy violenta, ¿no es cierto? Empieza a salpicar fuera de la olla, ¿no es cierto? Esto es un poco parecido. Uno tiene que verificar efectivamente que las etapas respectivas, ¿no es cierto?, van eliminando la matriz de forma progresiva, no tan violenta para evitar salpicadura, lo cual generaría pérdida de analito y subestimación de los valores reales. A ver, si tienen dudas, por favor, me las plantean en el momento, no esperen a que termine de hablar o que les pregunte, ¿ya? Bien. Aquí, ¿no es cierto?, bueno, muestran un poco las condiciones de los reactivos que utilizan, y fíjense, aquí hay unos aspectos que la mayoría de la gente tiende a pasar por alto, y que después uno se da cuenta de esto cuando va a trabajar en esta técnica, ¿no es cierto?, que estos detalles no son menores. Fíjense, la calidad de los reactivos que se ocupan. Se ocupa agua deionizada ultra pura, que es la que aparece acá, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en el laboratorio nuestro un sistema de deionización, de purificación, que ya tienen un costo, ¿no es cierto? Los sistemas purificadores de agua, para que ustedes se hagan una idea, no es tanto lo que vale comprarlo, o sea, ustedes por 500.000 pesos pueden tener un sistema purificador de agua. Lo que vale más caro en la realidad es los insumos que se van desgastando. De todos los sistemas de purificación de agua tienen sistemas de filtro, de resina, de absorción por carbono, ¿no es cierto? Y esos sistemas normalmente con un uso más o menos diario, ustedes tienen que comprarse por lo menos unos 3 o 4 al año de reemplazo, ¿no es cierto? Y cada sistema de reemplazo les puede salir a ustedes entre 300 y 400.000 pesos. Entonces, ahí ustedes van viendo cómo se va consumiendo, digamos, esto. Entonces, generar agua ultra pura, ¿no es cierto?, es muchísimo más caro que generar agua destilada simplemente. Tiene una calidad de agua mucho mejor que el agua destilada. De hecho, eh, estos sistemas purificadores de agua utilizan agua destilada, la cual la purifican, para que ustedes se hagan una idea de la calidad del agua destilada que nos sirve en este caso.
todos los reactivos que se ocupan, por ejemplo, aquí aparece ácido nítrico, es de calidad ultra puro, ¿no es cierto? Peróxido de hidrógeno también es de calidad ultra puro, y por lo tanto estamos hablando de reactivos sumamente caros, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, no sé, una botella de agua oxigenada de PA, que es la calidad para análisis, que normalmente es lo que ocupan ustedes en el laboratorio de docencia, a esa botella le puede salir, no sé, entre 30 y 50 mil pesos, pero si se pasan a una botella de agua oxigenada ultra pura, ¿no es cierto? Ya estamos hablando que de 30 a 40 mil pesos ya está subiendo a 200 mil pesos, o sea, estamos hablando que el incremento de coste es bastante elevado. Y quizás ustedes dirán, bueno, ¿y por qué reactivos tan caros, no es cierto? La respuesta es analítica. Es que si ustedes trabajan con técnicas mucho más sensibles y que por lo tanto entregan mejores límites de detección y cuantificación, la única forma de obtener esos límites de detección y cuantificación es no solamente con la sensibilidad de la técnica, sino que tener reactivos de alta pureza. Dicho de otra forma, si ustedes utilizaran reactivos de pureza regular, ¿no es cierto?, ¿qué les pasaría a ustedes? Sus blancos serían, digamos, generarían señales muy altas y muy oscilantes, o sea, con pésima precisión. Entonces, si uno no utiliza los reactivos de pureza adecuada, corre el riesgo, ya que los blancos den señales muy elevadas, ¿no es cierto? O sea, podría saturar la señal incluso a veces, y además entreguen precisiones muy malas. Por lo tanto, pudiendo obtener límite de detección bajo, no lo lograría, ¿ya? Ahí viene el tema de la importancia de la pureza de los reactivos que se utilizan. Ácido nítrico y agua oxigenada en este caso, vamos a ver más adelante que lo más probable es que sea así, son los reactivos que se utilizan para digerir la muestra, ¿ya? Eso es súper común, son oxidantes. Para matrices orgánicas, como alimentos, ¿no es cierto?, se tienden a ocupar reactivos oxidantes para mineralizarlo. ¿Qué quiere decir mineralizar? Desintegrar toda la estructura molecular y llevarla a sus iones inorgánicos. Esa es un poco la idea. Bueno, aquí muestran, para este ejemplo, ¿no es cierto?, que aquí está el analito, ¿no es cierto?, plomo y cadmio. Aquí dice que todas las soluciones se prepararon en medio de 2% de ácido nítrico, ¿no es cierto? Que esto es bastante común cuando uno prepara estándares analíticos, sobre todo cuando trabaja en condiciones de alta sensibilidad. Se agrega ácido nítrico por dos razones, ¿no es cierto? La primera es que los estándares en medio ácido no precipitan. Por ejemplo, si ustedes tuvieran plomo y lo diluyeran solamente en agua destilada, existe la posibilidad de que algo de hidróxido de plomo precipite y por lo tanto podrían perder analito de los estándares. Por lo tanto, para evitar la precipitación de sobre todo los metales de transición, se utilizan soluciones en medio altamente ácido. Ahí es una de las funciones que tiene el ácido nítrico. Pero la segunda función que tiene el ácido nítrico, ¿no es cierto?, es, por un lado es un ácido, baja el pH, pero por otro lado, como es nítrico, es oxidante. Entonces, ¿qué es lo que se evita con esto? ¿No es cierto? Que si ustedes tienen una solución de 1000 ppm, por ejemplo acá que dice que se prepararon soluciones de 1000 ppm como soluciones estándares base, las cuales se utilizaron después para los análisis, el ácido nítrico, por ser oxidante, evita que en la solución se formen hongos. Ya es lo mismo que ustedes tuvieran, por ejemplo, bueno, me imagino que ustedes ya han vivido esta experiencia de que uno tiene una botella con agua, ¿no es cierto?, y de repente esa botella con agua ya tiene 2, 3 días y ustedes no la han, digamos, no la han utilizado, pero está el agua adentro, entonces ya empieza a salir un olor a hongo y uno no se toma esa agua, hay que cambiarlo. Bueno, esos hongos, ¿no es cierto?, tienen la capacidad de volatilizar varios metales, o sea, normalmente tienden a metilar algunos metales, y esa metilación los transforma en especies volátiles. Literalmente empiezan a perder analito por formación de gases de este. Los hongos metilantes son súper comunes, entonces se evita, digamos, la formación de hongos mediante la adición de ácido nítrico también en la solución. Entonces, si ustedes se fijan, todos estos cuidados que en las normas técnicas como que lo describen solamente, no, son cuidados que están súper estudiados, ya esto no es una cosa intuitiva. Todo esto de cómo se prepara la solución, en qué medio, qué calidad de reactivo, ha estado súper estudiado con los métodos analíticos ya ancestrales, ¿no es cierto? Y ya esto se ha transformado en prácticas habituales. Aquí hay otra cosa que también hay que destacar, que también la vimos en el curso, ¿no es cierto? Aquí utilizan modificadores de matriz, ¿okay? Como yo les mencioné, los modificadores de matriz tienen dos propósitos, o sea, se pueden utilizar mediante dos mecanismos que ni siquiera son excluyentes entre sí. Mecanismo número uno, ¿no es cierto?, es eliminar
digamos, los constituyentes químicos de la matriz que vuelven volátil mi analito. Nosotros vimos, por ejemplo, el efecto que tenía el cloruro, ¿no es cierto?, sobre la volatilización de elementos. Por ejemplo, es súper común encontrar que compuestos de cloruro de plomo o de cloruro de antimonio, ¿no es cierto?, son compuestos que son altamente volátiles, y por lo tanto, si yo tengo una solución que tiene antimonio y alto contenido de cloruro, y después evaporo el solvente, se van a formar, por lo tanto, cristales de cloruro de antimonio o de plomo, por ejemplo, y yo cuando vaya a la etapa de calcinado, por ejemplo, que son, no sé, 800 grados, existe la posibilidad de que esa sal, por ser volátil, por tener punto de ebullición bastante bajo, haga que se pierda analito en la etapa de calcinado. Entonces, una función que tiene el modificador de matriz, que normalmente está asociado a las sales fosfatadas, ¿no es cierto?, es que se agrega un reactivo que se une con un enlace iónico al cloruro, y se forma una sal, por ejemplo, el cloruro de amonio, ¿no es cierto?, y esa sal es la que se elimina el cloruro en la etapa de calcinado, evitando que se forme el cloruro metálico o el de metaloide. Entonces, esa es una función que tiene el modificador de matriz. Eliminar la interferencia formando un compuesto volátil con esta, opción número 1, o la opción número 2, ¿no es cierto?, que aquí aparece, por ejemplo, esta es la que me sé porque está la ocupado, el paladio, ¿no es cierto? La opción número 2 es que el modificador de matriz interactúe no con la interferencia, sino que interactúe con el analito, ¿ok?, y transforma el analito en una forma menos volátil, ¿ya? En el caso del paladio, ¿no es cierto?, está más o menos descrito que cuando comienzan las etapas de secado y luego la etapa de calcinado, ¿no es cierto?, parte del paladio pasa, por una razón que desconozco, y de hecho creo que nadie la tiene muy clara tampoco, se forma algo de paladio cero, ¿no es cierto?, y el paladio cero tiende a formar amalgamas con, por ejemplo, plomo, o con cadmio. Entonces, y esas amalgamas, ¿no es cierto?, tienden a ser, digamos, muy poco volátiles. Entonces, así literalmente se retiene el analito como una amalgama de este, ¿no es cierto?, para evitar su pérdida de la etapa de calcinado. Entonces, ahí están las dos funciones. Repito, formar compuestos volátiles con la interferencia, opción número 1 los modificadores de matriz, o formar compuestos o aleaciones poco volátiles con el analito para que no se pierda en la etapa de calcinado. Y aquí una cosa que me llama mucho la atención, que entiendo la lógica, aunque la considero un poco exagerada personalmente. Aquí literalmente en este trabajo no corre ningún riesgo. A cada elemento le agregan dos modificadores. Por ejemplo, en el caso del plomo, ¿no es cierto?, en el caso del plomo, le agregan tanto modificador de una sal de paladio, ¿no es cierto?, y una sal de magnesio. Se le agregan dos modificadores al mismo tiempo para el plomo, y para el caso del cadmio, ¿no es cierto?, también le agregan dos modificadores, una sal fosfata de amonio y una sal de magnesio. O sea, aquí literalmente tienen que haber tomado en la literatura los mejores modificadores de matriz que existen para plomo y cadmio, eligieron no uno, eligieron dos y lo agregaron, esperando que funcione, ¿ya? Entonces, este pequeño párrafo que describe los modificadores, hay que entender el trasfondo de cuál es su función y cuál es su lógica. ¿Me hace una pregunta? Claro, esa es lo que plantea Francisco, ¿no es cierto?, que hace la pregunta si es necesario elegir tantos modificadores, y yo personalmente considero que es exagerado. O sea, yo los papers que he visto que han demostrado cómo funcionan los modificadores, ¿no es cierto?, porque distinto es agregarlo y ver el resultado final. Por ejemplo, si yo le agrego un modificador a un material de referencia, y me da un resultado confiable, o sea, estadísticamente similar a su valor de referencia, ¿no es cierto?, uno dice, bueno, el método funciona. Puede ser que el modificador fue el que le entregó su confiabilidad, o puede que no, pero el hecho es que funciona. En este caso vamos a ver si es que ellos demuestran si realmente era necesario dos modificadores. Pero los papers que yo he visto, en donde hacen el estudio con y sin modificador, ¿no es cierto?, es decir, un estudio para demostrar efectivamente si el modificador es necesario, yo normalmente he visto que funcionan con un modificador, no con dos. Entonces, claro, como me preguntan a mí, ¿es necesario elegir tanto? Vamos a ver si el artículo lo demuestra. O sea, si el artículo demuestra que sin los dos modificadores no hay resultados confiables, ahí la respuesta sería, sí es necesario.
Si el artículo no lo demuestra, es decir, simplemente agrega los modificadores y ve el resultado final sin tener experimentos, es decir, sin tener aplicaciones sin modificador, ahí nunca vamos a saber si era necesario. Quizás la razón por la cual agregan dos modificadores, como dice Benjamín acá, ¿no es cierto? Es que, bueno, tenían tanto dinero, porque esto es una empresa gigantesca, ¿no es cierto? Que en realidad no corren riesgo de decir, ¿para qué vamos a correr riesgo? Agregamos más modificadores y nada, lo mismo si demostramos si funciona o no. Pongamos el método con modificador y se acabó. ¿Ya? Es súper común encontrar eso en todo caso en el método analítico, que por herencia histórica se fijan condiciones que nadie se cuestiona realmente si son necesarias. ¿Ya? Hay un montón de métodos que pecan de eso, ¿ya? De proponer cosas que nadie ha demostrado que son necesarias, ¿no es cierto? Sobre todo eso pasa con los métodos más viejos, los métodos que tienen mucho más tiempo y que para técnicas antiguas se justificaban ciertas condiciones más o menos exageradas, pero para técnicas más nuevas esas condiciones no son necesarias y nadie se ha cuestionado, digamos, mantenerlas. Vamos a ver qué es lo que dice el artículo, y ahí vamos a ver cómo se responden las preguntas que me acaban de hacer. Ya miren, acá sale cómo se prepara la muestra, ¿no es cierto? Y aquí yo voy a hacer un pequeño comentario técnico, ¿ya? Aquí me dicen que las muestras fueron, bueno, aquí utilizan, digamos, adjetivos bien extraños para mí. Son como adjetivos se nota que son adjetivos típicos de un vendedor, ¿no es cierto? Aquí dice, las muestras fueron convenientes y rápidamente digeridas, ¿ya? ¿Qué quiere decir digeridas? Como ya les mencioné, es agregar reactivos para lograr la mineralización, es decir, destruir las moléculas vía reacción química. Y en el caso de las muestras de alimento, ¿no es cierto? Como también les mencioné, lo más, digamos, simple y lo más lógico de hacer para destruir matrices alimentarias es agregar sustancias con un alto poder oxidante, o sea, con potenciales redox elevados. Y las sustancias más comunes que se utilizan, no porque sean los oxidantes más fuertes necesariamente, pero sí son oxidantes muy fuertes, pero a la vez baratos, ¿no es cierto? Es el ácido nítrico y el agua oxigenada. Y aquí muestran, ¿no es cierto?, que utilizaron y ahí se nota que tienen, digamos, dinero, ¿no es cierto?, utilizaron una tecnología de un horno de digestión microondas de alta presión, ¿no es cierto?, los cuales ese sistema, fíjense, que hay un cuidado analítico que es súper importante, todos estos sistemas, antes de utilizarlos, fueron prelavados con ácido nítrico suprapuro o ultrapuro, ¿no es cierto?, antes de su uso. Ya, nosotros en el laboratorio tenemos la suerte de tener un digestor microondas, ¿ya? Son carísimos, compramos el más barato porque no teníamos plata para comprar nada mejor. Pero para que ustedes se hagan una idea, el digestor microondas más barato del mercado que había hace casi 12 años atrás, salía aproximadamente 13 millones de pesos, ¿ya? Que es el que tenemos nosotros, que ya está casi en su último periodo de vida, ya está muy precario. Y esos sistemas funcionan con unos tubos que están hechos de teflón, ¿no es cierto? Y esos tubos, uno ahí dentro de esos tubos agrega la muestra y agrega los ácidos y los cierra. El asunto está que cuando ya uno hace la digestión, ¿no es cierto?, tiene que sacar la muestra, que sería el digesto, ¿no es cierto?, que es la solución mineralizada que está ahí adentro, tiene que sacarlo y tiene que lavarlo. Lavar un tubo de esto no es como no es como lavar la loza, ¿ya? Uno tiende, de hecho yo cuando estoy entreverado cometí ese error una vez, uno tiende a tomar las cosas y lavarlas como quien lava un plato. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace, no es cierto? Le agrega un poco de agua para sacar algún residuo sólido, después le agrega un detergente, por ejemplo, así como Wix, ¿no es cierto? Le pasa una esponja, le pasa agua y enjuaga. Ese tipo de lavado no funciona en analítica, ¿ya? Por dos razones. La primera es porque los detergentes de hogar, ¿no es cierto?, tienen una cantidad de sales gigante. Entonces, si usted le agrega un detergente a un tubo, más que lavarlo, lo están contaminando con metales, literalmente, ¿ya? Segundo, ¿no es cierto?, quedan residuos del detergente, y el detergente tiene también una estructura orgánica. Entonces, finalmente uno le agrega trazas de metales, quedan residuos orgánicos ahí, ¿no es cierto? Entonces, la mejor forma de lavar un recipiente que se utiliza para tratamiento de muestra en analítica, ¿no es cierto?, es lavarlo con el mismo ácido, ¿no es cierto?, y aplicarle alta temperatura y alta presión, de forma que cualquier residuo que quede ahí literalmente se desintegre. Entonces, el lavado es con ácido ultra puro, me dijiste, este es el lavado más caro del universo, ¿ya? O sea, usted compra una botella que vale ácido nítrico
ultra puro, que una botella le puede salir 400.000 pesos, y esa botella es de 1 litro, ¿no es cierto? Y a lo mejor medio litro la ocuparon en lavar los tubos, para que ustedes se hagan una idea, le sale 500.000 pesos, no sé, o 400.000 pesos el lavado, una cosa así horrible. Y eso normalmente se utiliza para lavar esos tubos, ¿ya? En sistemas, digamos, de análisis, digamos, de alta pureza. Ahora, el método de digestión que aparece acá, ¿no es cierto?, también incluye, fíjense, que se toman 300 miligramos de muestra, o sea, 0,3 gramos, ¿no es cierto?, los cuales se pesan, se registra su masa, ¿no es cierto?, en el vaso de digestión, ¿no es cierto?, y se agregan 7 ml de ácido nítrico doblemente destilado, o sea, ultra purificado, y estos vasos se ponen en un sistema rotor, en donde se ponen dentro de un microondas, que es muy parecido al microondas de hogar, pero es más grande y tiene más potencia, ¿no es cierto? Y se aplica un programa de temperatura, que es el que aparece acá abajo. Lo voy a mostrar acá. Entonces, ¿qué consiste este programa de temperatura? Que el que se muestra acá, ¿no es cierto? Consiste en 3 etapas de temperatura: 150 grados en la primera etapa, 200 grados en la segunda. Eso se consigue solamente a altas presiones, porque obviamente que el agua bulle a 100 grados. La única forma de tenerlo a 200 grados es tener sistemas cerrados y presurizados, a 30 bar en este caso, ¿no es cierto? Y este es un sistema de digestión que dura, bueno, son 5 minutos para llegar a la temperatura, después 10 minutos para mantenerla, ¿no es cierto? Tenemos 10 minutos de rampa, o sea, 10 minutos de incremento de temperatura, y 20 minutos de mantenimiento, y después tienen una etapa de enfriamiento, ¿no es cierto?, que lo llevan a 50 grados para poder después tomar esos tubos con la mano, porque si no, no se quemaría, ¿no es cierto? Y tienen un programa de temperatura que dura 40 minutos, no, 50 minutos, perdón. O sea, es casi una hora digiriendo, mediante estos sistemas de digestores, lo cual es poco tiempo, yo lo quiero así ser bien claro, lo cual es muy poco tiempo comparado con los métodos de digestión más antiguos, ¿ya? Yo también viví los métodos de digestión más antiguos. Los métodos de digestión más antiguos son métodos casi de cocina, o sea, como uno agrega el alimento, le agrega un vaso precipitado, lo prende una placa calefactora como las del laboratorio, ¿no es cierto?, y calienta literalmente como quien hace una sopa. Esos métodos son muy poco energéticos, ¿no es cierto?, y el tiempo de digestión pueden tomarle, no sé, entre 4 horas hasta 2 días a veces digiriendo, ¿ya? Entonces esta es una digestión bastante rápida, dentro de todo, casi una hora, pero es rápido, ¿ya? Y bueno, y después dicen que el volumen final de la muestra ya digerida, ¿no es cierto?, como aparece acá, el volumen final de la muestra ya digerida, ¿no es cierto?, se llevó a 20 ml, y en esos 20 ml tienen 1 ml de peróxido de hidrógeno. O sea, la solución final es una solución que igual se mantiene un oxidante presente. ¿Ya? Es un poco la idea. Entonces, el tratamiento de la muestra, digamos, es bien, digamos, largo, eh, más o menos engorroso, pero necesario. ¿Ya? Aquí yo le había dicho a ustedes que iba a hacer un comentario técnico. A ver, primero hay un comentario técnico acá que lamentablemente el paper no lo dice, aunque yo voy a subentenderlo porque técnicamente no hay forma de hacerlo no hay forma de hacerlo, digamos, de otra forma. Y es que cuando ellos hablan de tomar 300 miligramos de la muestra, ¿no es cierto?, lo más probable es que esa muestra, supongamos que ustedes quieran determinar cadmio en camarones, ¿no es cierto?, esos 300 miligramos normalmente no es el camarón así en su forma natural. Ya normalmente es los alimentos, lo que se hace antes de registrar su masa es quitarles el agua. ¿Ya? ¿Y cómo se quita el agua normalmente? Y aquí lamentablemente no lo mencionan. Normalmente lo que se hace es liofilizarlo, es decir, yo tomo mi matriz alimentaria, por ejemplo, tomo el camarón, tomo el pescado, lo que sea, ¿no es cierto?, lo congelo y después lo aplico un sistema de baja presión para vaporizar el agua. Liofilizar implica pasar de estado sólido del agua a estado gaseoso. Y eso se hace a baja presión, esa es la sublimación del agua. Es como se hace la leche en polvo, por ejemplo. Entonces con eso se consigue eliminar el agua de un alimento
sin aplicar a alta temperatura. De hecho, se hace a bajas temperaturas. Entonces, lo más común en el alimento es que cuando hablan de 300 miligramos, ¿no es cierto?, se refieren a 300 miligramos de la muestra seca. Y el procedimiento de secado más común es la liofilización, ¿ya? Aquí no se puede secar, por ejemplo, poniéndolo en un horno a 80 grados, ¿no es cierto?, porque corren el riesgo de cocer el alimento. Y si el alimento lo empiezan a cocer, ¿no es cierto?, en ese proceso de cocción ustedes podrían perder masa de matriz sólida. Ese es el problema. Bien. Vamos entonces a los resultados. Bien, vamos a ver entonces a cómo les fue, ¿no es cierto? Aquí ya vamos a ir a los resultados analíticos. Bueno, aquí muestra en esta fotografía, ¿no es cierto? Muestra cómo se ve la cámara por dentro. Aquí está, no sé si lo alcanzan a identificar, ¿no es cierto? Este es el tubo de grafito, es este, ¿no es cierto? Y aquí está la punta, que es la que se introduce en el tubo de grafito por donde entra la muestra problema. O sea, por aquí entra el líquido, ¿ya? Y se deposita acá. ¿Ok? Es un poco la idea. Vamos a ver acá. Resultados. Ya. Entonces, aquí fíjense, hacen una cosa que es bien, bien interesante. Voy a tratar de explicárselas porque estas cosas normalmente son procedimientos técnicos que no son comunes, ¿ya? ¿Qué es lo que muestra este gráfico que está acá? Este gráfico se llama QC. QC viene de la sigla de Quality Control, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace en un Quality Control normalmente? Bueno, hay varios controles de calidad, y esos controles de calidad normalmente son de cifras de mérito. Normalmente, lo que se hace antes de hacer cualquier análisis, ¿no es cierto?, es evaluar que el equipo está entregando señales, ¿no es cierto?, dentro de ciertos márgenes de sensibilidad y dentro de ciertos márgenes de precisión. ¿Qué es lo que muestra acá? Déjenme agrandarlo un poco porque aquí se ve muy chiquitito, no sé si ustedes lo van a ver bien, si no me dicen. Aquí muestran, en esta parte, que están realizando la medición de la señal de una solución de 6 ppb, 6 microgramos por litro. Es una solución de plomo de 6 microgramos por litro, a la cual se registra su señal a una longitud de onda de 283.31 nanómetros, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿y para qué registran la señal de esa solución? Bueno, aquí viene la importancia que tiene este gráfico que está acá. Ya, fíjense lo que muestra acá. Muestra que a esa solución le registraron la intensidad, ¿no es cierto?, en 4 momentos. 1, 2, 3, 4. En 4 momentos durante el día. O sea, aquí está la fecha. Este es 24 de abril del 2012, ¿ya? Y durante 4 momentos en el día. Esto que está acá en negro, ¿no es cierto?, representaría la absorbancia promedio esperada. El eje Y es absorbancia, ¿ok? Esta es la absorbancia promedio esperada. Es decir, ellos saben, ¿no es cierto?, que cuando el equipo está trabajando con la sensibilidad adecuada, el valor de absorbancia que debiera arrojar una solución de 6 ppb es más o menos 0,017 unidades, ¿ok? Ahora, lo que está marcado acá como líneas discontinuas son los márgenes de error esperados. Es decir, entendiendo que toda medida tiene una oscilación, ¿no es cierto?, se entiende que nunca una medida va a dar exactamente 0,017 de absorbancia. Puede dar un poco más, puede dar un poco menos dentro de la precisión tolerable. Un 2%, un 3%, un 5%, ahí cada quien ve cuál es la precisión que uno toleraría. Fíjense que aquí ellos ponen 2 márgenes. Primer margen de error es este, ¿no es cierto?, que implica que la absorbancia puede ir desde
0,01695 hasta 0,01705 acá, ¿ya? O sea, ellos dicen, mira, si mi absorbancia se mueve entre esos valores, quiere decir que yo estoy dándole el visto bueno en términos de sensibilidad y en términos de precisión, ¿ok? O sea, mi equipo se está comportando de acuerdo a la sensibilidad y la precisión esperada. Normalmente se fijan dos extremos más laxos, ¿no es cierto?, que serían los que están acá. Esos extremos más laxos son que si alguna vez algún valor se mueve en esta zona, que no es el caso, ¿no es cierto?, si se moviera por esta zona, ¿qué es lo que hacen los analistas, ¿no es cierto? Dicen, ya, mira, hasta ahí yo todavía lo estoy tolerando, pero yo ahí tengo que tomar una decisión, o sea, yo tengo que empezar a ver qué es lo que le está pasando al instrumento, porque el hecho que me dé valores hasta acá, si no es cierto, todavía lo tolero, ya es un indicativo que se está deteriorando la cifra de mérito. En este caso, la precisión o la sensibilidad, en el caso que la sensibilidad empiece a dar muy bajo. Si ya los valores se escaparan, por ejemplo, acá o acá, ¿no es cierto? Normalmente el análisis se detiene, ¿ya? Se detiene y todos los valores que se registraron hasta antes de ese control de calidad se desestiman, hay que repetirlo, ¿ya? Ese es un típico procedimiento de control de calidad que se hace durante el día varias veces, ¿no es cierto?, para ir chequeando que la medida analítica se está desarrollando dentro de los márgenes de cifra de mérito esperadas. Ya no sé si se entiende. Estas fichas de control de calidad son súper importantes cuando ustedes quieran acreditar un laboratorio. El registro de estas fichas debe estar como parte de la política del laboratorio. O sea, todas las fichas de control de calidad deben tener un protocolo de cuándo se aplica, quién la aplica, cuáles son las decisiones que hay que tomar si esos controles de calidad no son superados, ¿ya? Eso tiene que estar registrado y tiene que haber un registro histórico de todas las muestras que se han analizado y los controles de calidad que han sido superados durante ese análisis, ¿ya? Y se guardan por cualquier problema a futuro. Por ejemplo, un litigio legal, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea de la importancia que tiene. Bien. Lo que nos muestra acá este gráfico, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, el perfil espectral que me genera la señal de cadmio, ¿no es cierto?, en la etapa de atomización. Aquí, ¿no es cierto?, voy a marcar acá, una cosa que normalmente uno se tiene que fijar en este tipo de análisis, es primero que esta señal que se ve acá, voy a marcarla en azul para que se distinga un poco más, esta señal que se ve acá, ¿no es cierto?, tiene que tener una forma simétrica como la que está acá, ¿no es cierto?, y además tiene que tener una forma proporcional en el sentido de que si yo inyecto mayor cantidad de analito al sistema, la señal debe ir creciendo, porque obviamente tiene que haber proporcionalidad, de acuerdo a la ley de Lambert-Witt, ¿no es cierto?, entre la absorbancia y la cantidad de analito inyectada, ¿ya? Lo que no puede pasar es que, por ejemplo, y que a veces pasa, ¿no es cierto?, es que les dé una señal de este tipo, me lo voy a inventar, que les dé una cosa así, ¿ya? Si les diera una cosa así, ¿no es cierto?, o les diera una cosa así, que no es simétrico, ¿no es cierto?, normalmente eso demuestra que la etapa de atomización no está ocurriendo en condiciones óptimas. Esto puede ser debido a que a lo mejor todavía había agua en la etapa de atomización, o sea, la etapa de secado no fue adecuada y todavía hay agua, ¿no es cierto? Una posibilidad. La otra posibilidad es que a lo mejor la temperatura de atomización es muy baja y el analito, en vez de atomizarse de una sola vez y tener una señal simétrica, se empieza a atomizar de a poco. U otra posibilidad es que el horno de grafito ya está en su etapa, digamos, última etapa de vida. Los tubos de grafito hay que irlos cambiando cada cierto tiempo por cuánto van perdiendo su estructura física, ¿ya? Esas son decisiones que hay que ir tomando. Entonces uno tiene que verificar el perfil de atomización también. Ya. Aquí está, ¿no es cierto? Bueno, aquí está el mismo perfil para el plomo, ¿ok? Se hizo tanto para el cadmio como para el plomo, ¿no es cierto? Aquí está el mismo perfil, y si ustedes ven el perfil del plomo, muestra que la señal también cumple los estándares de simetría esperables para un buen proceso de atomización. O sea, aquí estamos bien. Esta línea discontinua normalmente es el blanco, ¿no? Este tiende a ser el blanco. Donde uno esperaría que el blanco no genere señal, ¿no es cierto? Y efectivamente acá no la genera, ¿ya? Lo cual está bien.
Y aquí hablan del modificador de matriz, miren. Dice, el objetivo es usar un modificador de matriz simple para ambos elementos. O sea, lo que aspiraban ellos, ¿no es cierto?, era que ojalá existiera el mismo modificador de matriz, tanto para plomo como para cadmio. Ya, y fíjense aquí hacen una cosa que normalmente los papers no se hacen, pero para efectos nuestros es bueno, ¿cierto? Aquí explican, dicen, el principal propósito de un modificador de matriz es volatilizar la matriz durante la etapa de pirólisis, mientras, ¿no es cierto?, se incrementa la estabilidad del elemento. O sea, ahí están los dos propósitos que yo les decía. Volatilizar la matriz, ellos le llaman estabilizar e incrementar la estabilidad del elemento, lo que yo le llamo, ¿no es cierto?, transformar el elemento en una forma menos volátil, ¿no es cierto?, para que incrementar su punto de ebullición. Entonces ellos hablan lo mismo que estamos diciendo nosotros, y aquí dice, para asegurar que casi todo el análisis esté libre de interferencia, ¿no es cierto?, el elemento es separado de sus potenciales interferentes. Como resultado, ¿no es cierto?, la calibración de estándares medio acuosos puede ser utilizado, ¿no es cierto?, el método de adición estándar, en este caso no es requerido, ¿no es cierto?, o sea, ellos utilizaron un calibrado externo normal, y aquí dice, los mejores resultados en términos de el perfil del el pico de absorción atómica, ¿no es cierto?, y las recuperaciones fueron con 5 microlitros del nitrato de magnesio y 0,1% de paladio, ¿no es cierto?, para plomo. O sea, aquí ellos describen, fíjense, que y aquí hay que creerles porque lamentablemente no muestran los resultados, dicen, miren, ¿saben qué? Probamos varios modificadores, ¿no es cierto? Y la mejor mezcla que nos dio, en términos de la simetría de la señal, que es una señal alta y sin ruido de fondo, ¿no es cierto?, es que la mezcla entre nitrato de magnesio y paladio para plomo. Y en el caso de cadmio, ¿no es cierto?, los mejores resultados le dieron con una mezcla que era fosfato de amonio 0,1% y 0,06% de nitrato de magnesio. Lamentablemente, ¿no es cierto?, en este trabajo, no muestran los resultados que demuestran eso. O sea, en el fondo aquí hay que creerle que hicieron el estudio y que con esa mezcla les dio. Sería ideal haber visto si es que fueron variando un modificador a la vez, cómo se fue mejorando la precisión. Lamentablemente no muestran eso. ¿Ya? Se subentiende entonces que para llegar a este perfil de absorción súper simétrico, ¿no es cierto?, y tuvieron que hacer varias pruebas. ¿Ya? Aquí está el problema de temperatura. Y una cosa que he insistido mucho, ¿no es cierto?, con ustedes, es que en todo programa de temperatura uno identifica las etapas. Las primeras etapas, ¿no es cierto?, que están con temperatura cercana al punto de ebullición del agua, ¿no es cierto?, son las etapas de secado, que son estas que están acá. Aquí hacen como dos etapas de secado, una etapa a 110 grados y una etapa a 130. ¿Ok? Por lo tanto, hasta aquí estamos hablando de la etapa de secado, la etapa dry que se llama en inglés. Aquí está voy a marcarla en otro color, esta es la etapa de calcinado, ¿okay?, que es una etapa inferior a la etapa de atomización en términos de temperatura. Normalmente las atomizaciones se hacen más o menos de 1500 grados para arriba. Aquí se aplica una temperatura de 800 grados, y esta etapa que se llama de la etapa H, ¿no es cierto?, de H de ceniza, se llama la etapa de calcinado, ¿no es cierto? Y acá estaría la etapa de atomización, que sería 2000 grados. Porque uno se da cuenta que la etapa de atomización, ¿no es cierto?, es porque aquí se cortan los flujos de gases de enfriamiento y de arrastre. O sea, aquí no hay gas. En la etapa anterior hay flujo de gas. No dicen cuál gas es así, ¿eh? Normalmente ese gas tiende a ser argón, los que tienen dinero. Los que son más pobres lo hacen con nitrógeno. ¿Ya? Entonces ahí tienen ustedes el programa de temperatura. Siempre hay una etapa final, como yo les mencionaba, que sería esta, ¿no es cierto?, que es la etapa de limpieza. O sea, se aplica una temperatura ya ultra extrema, ya no hay analito en esa etapa, pero si quedara algún residuo en el horno, uno trata de eliminarla, incrementando al máximo la temperatura del horno, para limpiar el tubo de grafito, ¿ya? Que es la etapa la etapa de cleaning, ¿no es cierto?, que sea, de limpieza. ¿Estamos? Entonces ahí están reflejadas el programa de temperatura. Este es el programa de temperatura solo para el plomo, ¿ok? Solo para el plomo. Veamos cómo es el programa de temperatura del cadmio. ¿Ya? Voy a borrar acá.
¿Qué es lo que nos dice el programa de temperatura para el cadmio? Ahí está el programa de temperatura para el cadmio. Si ustedes observan, es muy parecido al programa del plomo, salvo que tiene una diferencia que a mí personalmente me llama la atención. Primero, es parecido en lo que es secado. Tiene prácticamente el mismo programa de temperatura de secado, ¿ya? O sea, la etapa de dry, ¿no es cierto?, de secado, es prácticamente la misma. La etapa de calcinado, ¿no es cierto?, que la voy a marcar en azul, también es muy parecida. En el caso del plomo era 800 grados, si mi memoria no me falla, aquí 850, o sea, es casi igual, ¿no es cierto? La etapa de calcinado, H, o de pirólisis, que le llaman algunos, es muy parecida. Pero fíjense, la etapa de atomización, que es lo que me llama la atención acá, se hace a una temperatura mucho más baja, 1650, en el otro caso se hacía 2000 acá arriba. O sea, se necesita una etapa de atomización de una temperatura bastante más baja, ¿ya? O sea, esta es la etapa de atomización. Y luego viene la etapa de limpieza, que es la misma, obviamente, 2600, que es más o menos lo que aguanta este sistema en temperatura, ¿ya? O sea, los programas de temperatura no son iguales para todos los elementos, ¿ok? Porque no todos los elementos se atomizan a la misma temperatura. Súper importante. Y veamos cómo le fue. A ver, me hicieron aquí una pregunta. ¿Por qué cambia la etapa de atomización? ¿Por alguna propiedad atómica del cadmio? Claro, se cambia porque la atomización del cadmio, es decir, pasar el cadmio a estado elemental gaseoso, no ocurre a la misma temperatura que el plomo. De acuerdo a este ejemplo, a pesar que yo tengo información contraria, pero yo voy a interpretar lo que trataron de pensar los autores de este trabajo, ¿no es cierto? De acuerdo a este trabajo, ellos pensaron que el cadmio se volatiliza y atomiza a temperaturas más bajas que el plomo. Yo tengo información que el plomo, junto con el antimonio, y bueno, y qué decir el mercurio, son los elementos más volátiles de todos los metales de transición. Bueno, y el antimonio metaloide, perdón. Yo no tenía información de que eso le pasaba al cadmio, ¿ya? Pero bueno, aquí los resultados vamos a ver que lo más probable es que igual le dieron confiable. Pero uno aplica la temperatura adecuada para atomizar el cadmio. O sea, dicho de otra forma, si uno aplicara, por ejemplo, 2500 grados para el cadmio, lo más probable es que si uno aplica temperaturas demasiado altas en la etapa de atomización, en vez de tener esta señal, que sería una señal simétrica y precisa, ¿no es cierto?, uno corre el riesgo de tener señales que den una cosa así, ¿ya? O sea, una atomización demasiado violenta y que además expulsa el cadmio fuera del tubo. La idea es que el cadmio, ¿no es cierto?, o cualquier elemento, si este es el corte transversal del tubo, se forme la nube atómica dentro del tubo, ¿no es cierto?, y que no salga expulsada como un volcán, ¿ya? Entonces, también las temperaturas no pueden ser demasiado extremas, ¿ya? Entonces, cuando uno hace un estudio de horno de grafito, uno tiene que empezar a estudiar la temperatura de atomización y la variando de a poco, ¿no es cierto?, para encontrar la temperatura óptima para obtener un perfil de absorción como el que se muestra acá, simétrico, de gran altura, o sea, sensible y preciso, ¿ya? No sé si respondo a la pregunta. Si tiene más preguntas, me la dicen, ¿eh? Sí, ok. Entonces, claro, actuando de buena fe, porque eso no lo demuestran acá, obviamente, mucha información en los papers se omite por razones de espacio también. Actuando de buena fe, yo entiendo que esta temperatura de atomización la estudiaron, así fueron variándola de a poco. Aquí se muestra los resultados del calibrado, ¿no es cierto? Aquí están, fíjense los puntos de calibrado. Acá. 6, 16 y 40 ppb, microgramos por litro. Yo le he dicho una cosa que la voy a volver a repetir. Una curva de calibrado desde 6 a 40 ppb, ¿no es cierto? O sea, si esto fuese en ppm, este sería 0,006, 0,016 y 0,04 ppm, si es que uno lo expresara en ppm, ¿no es cierto? Hacer una curva de calibrado de ese nivel de concentración es imposible en absorción atómica de llama. La absorción atómica de llama tiene límites de cuantificación
para el plomo del orden de 1 ppm. O sea, para arriba habría que hacer la curva calibrada. O sea, esto demuestra que esta técnica se obtienen límites de cuantificación bastante más bajos que la absorción atómica de llama, ¿ya? Y para el caso del cadmio, fíjense la curva, es más sensible aún, fíjense. Es 0,5, 1 y 2 ppb. O sea, muy, muy bajo, ¿ya? En el mercado existen métodos que consigan curvas de calibrado de ese nivel. Sí, existen otros métodos alternativos, pero son muchísimo más caros que unos grafitos, ¿ya? Quizás la única excepción que hay, vamos a ver si nos da el tiempo para verlo, ¿eh? Son los métodos electroquímicos. Los métodos electroquímicos son tan o más sensibles que unos grafitos, y son incluso hasta más baratos. El problema de los métodos electroquímicos, razón por la cual casi no tienen aplicaciones interesantes en química ambiental, es que son súper poco selectivos, ¿ya? Los métodos de espectroscopía atómica son muy selectivos. Las señales tienden a solaparse bastante poco, o nada, ¿ya? En cambio, los métodos electroquímicos son muy sensibles, pero selectividad bajísima. Vamos a ver si es que vemos algunos ejemplos. Ya, déjenme borrar acá. Ya, vamos a ver los resultados finales para no... porque estoy poniéndole demasiado preámbulo a esto. Porque me gusta analizar los métodos con mucho detalle, ¿no es cierto? Ya, aquí están los resultados finales, ¿no es cierto? Aquí están las curvas de calibrado. Lamentablemente en este método hacen una curva de calibrado con 3 puntos, lo cual no es lo ideal, ¿no es cierto? Y si ustedes ven la curva de calibrado, como no es muy recta, que digamos, hay gente que defiende trazar curvas de calibrado con modelos no lineales, ¿ya? O sea, no hacer una regresión lineal, sino que hacer una regresión cuadrática, cosas por el estilo. Yo siempre he sido un enemigo de eso porque la ley de Lambert-Beer es una recta, no es una hipérbole, ¿ya? Entonces uno no puede ajustar el modelo que uno se le antoje, uno está basado en una ley de Lambert-Beer, y la ley de Lambert-Beer es una recta, y si uno quiere trabajar con otro modelo lineal, quiere decir que no está funcionando en base a la ley científica que sustenta la relación entre señal y cantidad. Pero es una bola filosófica mía, ¿no es cierto? Y yo entiendo que en la práctica uno puede ajustar modelos no lineales y al final los resultados quizás hasta podrían dar bien, ¿ya? Pero bueno, quizás soy demasiado purista yo con este tema. Ahora, aquí están los límites de detección y de cuantificación, ¿no es cierto? A ver, aquí dice, aquí hablan de 2 límites de detección y 2 límites de cuantificación. ¿Cómo estamos de tiempo? Me voy a pasar con ustedes. Ya, quedan 10 minutos. Ya fíjense aquí hablan el método de detección instrumental y el método de detección del metodológico, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Hay una pequeña diferencia o una sutil diferencia. El método de detección instrumental, que es este, ¿no es cierto?, que es 0,03 miligramos por litro para el cadmio y 0,3 microgramos por litro para el plomo, perdón, microgramos por litro en ambos casos, se le llama método de detección instrumental cuando el blanco que yo utilizo, el blanco, ¿no es cierto?, es el blanco de la curva de calibrado. ¿Ok? Los estándares se preparan en un medio, y ese medio creo que era ácido nítrico. Entonces, si yo utilizo los blancos de la curva de calibrado, ¿no es cierto?, eso se llama, y calculo el límite de detección como 3 veces la desviación estándar del blanco de la curva, ¿no es cierto?, yo voy a obtener el límite de detección que se llama instrumental. Sin embargo, si yo utilizo el blanco de la muestra problema, es decir, lo que se llama el blanco de digestión, ¿no es cierto?, es decir, yo agrego a un tubo de teflón ácido nítrico, agua oxigenada, lo someto al programa de temperatura, tomo esa solución que no tiene muestra, la foro y mido su señal 10 veces, ¿no es cierto? Si eso se llama el blanco de la muestra problema. Si yo utilizo el blanco de la muestra problema, este es el límite de detección que me da, ¿ya? Como los blancos de muestra son más complejos químicamente que los blancos de curva, porque los blancos de muestra incluyen los ácidos de digestión, tienden a dar límites de detección más malos, más altos, ¿ya? Y eso es lo que se muestra acá, ¿ok? El rango lineal, ¿no es cierto? Aquí se estudia hasta 2,5 ppb para cadmio y hasta 100 ppb para plomo, ¿ok? Se entiende que aquí dan los resultados finales.
como no dan detalles, uno tiene que actuar de buena fe y decir, bueno, tienen que haber estudiado rango lineal como se estudia un rango lineal, con precisión y errores residuales. Aquí no lo dice, pero como es un paper de especialidad, uno subentiende que lo hicieron de acuerdo a los estándares que todo el mundo conoce, o debiera conocer. Se fijan que muchas veces en los métodos hay información que uno tiene que interpretar de buena fe, ¿ya? Y yo tiendo a ser de buena fe cuando leo las cosas y me toca revisarlas, salvo que tenga razones justificadas para dudar de la fe de las personas. Aquí están los estudios de recuperación, ¿no es cierto? Ellos hacen lo que se llama un estudio de recuperación, por lo tanto no utilizan materiales de referencia hasta acá, ¿no es cierto? Y esos estudios de recuperación, que les recuerdo, en ausencia de materiales de referencia, de métodos de referencia, lo que uno hace es que toma muestra de problema, le agrega artificialmente una cantidad de analito, y ve si es que en el análisis recupera lo que agregó, ¿ya? Aquí están los resultados, fíjense. Y aquí está lo que yo les decía, que sí considero positivo en este estudio. La naturaleza de las muestras problema es súper diversa. Fíjense acá, va desde leche, hongos, café, soya, grano de soya, ¿no es cierto? Y aceite. O sea, son alimentos de matrices bastante diversas. Aquí está lo que tiene nativamente de analito la muestra, el resultado en bruto. Esto es lo que agregaron artificialmente para hacer el estudio de recuperación. Él se llama sample spike, ¿ya? Y aquí está el porcentaje de recuperación, ¿ok? Entonces, si uno ve los porcentajes de recuperación, claro, el porcentaje de recuperación más malo dio 87.8 y el más cercano al real dio 99.8. Como yo les decía, la sola precisión de la medición en onografito en la realidad se mueve entre 10 y un 20% relativo. Es decir, si yo tengo un valor que se desvía, aquí en este caso, un 12 a 13% del valor real, ¿no es cierto? Aquí tienen un sesgo por defecto de un 12 a un 13%, considerando que las precisiones de las mediciones se oscilan entre un 10 y un 20, ¿no es cierto? Ese resultado, la diferencia respecto a 100, se puede explicar fácilmente solo por precisión, ¿ya? O sea, para mí, ¿no es cierto?, considerando la precisión de los grafitos, estos valores de recuperación son confiables, ¿ya? Son confiables. Distinto que, por ejemplo, un porcentaje de recuperación me diera un 60%. Si me diera un 60% y yo sé que las precisiones se mueven entre un 10 y un 20, yo la diferencia respecto a 100, 40%, no es justificable solo por precisión. O sea, dicho de otra forma, en nonografito, recuperaciones que van desde un 80 a un 120% son consideradas confiables, ¿ok? Porque la precisión del método no es buena. Uno tiene que tolerar ese margen, ¿ya? O sea, los resultados dan bastante buenos, ¿ya? Quizás la única crítica técnica que yo podría hacer a este estudio es la siguiente. Y una crítica que es una recomendación UPAC que ellos no tomaron en cuenta, ¿ya? UPAC dice que si uno tiene, por ejemplo, un contenido nativo de plomo, en este caso, de, por ejemplo, 1,42 ppb, si yo voy a hacer un estudio de recuperación, es decir, si yo le voy a agregar artificialmente plomo extra, yo tengo que agregar una cantidad equivalente. O sea, tengo que agregarle 1 ppb, 2 ppb, no le tengo que agregar 8 o 9. O sea, aquí le agregaron mucho plomo extra. Hay que agregarle más o menos una cantidad equivalente, ¿ya? Si tiene 5, yo tengo que agregar 5 más. Aquí le agregaron 14 más. Aquí de 2 le agregaron 9 más. O sea, realmente exageraron en la cantidad de spike o de contaminación artificial que hicieron, ¿ya? No siguieron las recomendaciones de UPAC. O sea, lo más probable es que, claro, que como menciona Benjamín, esto fue tanteo, claro, lo más probable es que le agregaron una cantidad así como intuitiva, ¿ya? Normalmente lo que uno debiera hacer es primero pasar las muestras problemas para ver su contenido nativo. Y en base a esa información, ahí decidir cuánto le agrego, ¿no es cierto? Cuánto le hago de spike, ¿no es cierto? Una cantidad equivalente. Y ahí pasar la segunda ronda de muestras de todas las muestras de nuevo contaminadas, ¿no es cierto? Pero aquí lo más probable, como decía Benjamín, lo hicieron al tanteo, o sea, ahorrarse tiempo, tomaron la muestra, le agregaron una cantidad al ojo, ¿no es cierto?
Y esa cantidad al ojo fue muchísimo más de lo que tenía, ese es el problema. Entonces eso no es ideal, no es que esté malo, pero no es ideal. Y aquí está el estudio de recuperación para cadmio, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿ya? En el caso del cadmio, como se muestra acá, una cosa interesante, por ejemplo, el cadmio, en el caso del aceite de cocina, la cantidad nativa de cadmio estaba bajo el límite de detección del método, acá. ¿Okay? Entonces, claro, y ahora si uno ve cuánto le agregaron de cadmio, ya aquí podemos decir que sí, le agregaron cantidades más o menos equivalentes, ¿ya? 1,5 a 2. Aquí no hay cantidades tan exageradas. En el caso del plomo vamos a exagerar. Los porcentajes de recuperación del cadmio, si ustedes ven, también dan bastante aceptables. Se mueven dentro del margen del 80 al 120%, que es lo que uno esperaría para la precisión del horno de grafito, ¿ya? O sea, puedo decir que los métodos son confiables. ¿Entregan resultados confiables? Sí. ¿Que la forma de evaluar esa confiabilidad no fue la mejor? Claro, no fue la mejor, pero ni un trabajo perfecto tampoco, ¿ya? Y bueno, ya esta última parte, ¿no es cierto? Ya una conclusión. Bueno, aquí como esto una nota técnica de la empresa que vende el equipo, ¿no es cierto? Aquí las conclusiones ponen, digamos, cosas como que funcionó, que el método dio resultados confiables, con un calibrado externo, con modificadores de matriz, y obviamente hacen su propaganda, ¿no es cierto?, de que este método funciona, y fíjense lo interesante, quizás se van a reír con esto, y si usted quiere, en el fondo, reproducir este método, le vendemos todo lo que ocupamos acá. Le vendemos los estándares ya preparados en el ácido nítrico, ¿no es cierto? Y se le venden, o sea, ni siquiera tienen que hacer la preparación de los estándares, les vendemos los modificadores preparados. Aquí están las partes o los códigos del producto de venta. ¿Ya? Entonces usted cómprenle, en este caso a Perkins todo esto y podrá reproducir el método tal cual como apareció en esta nota técnica. ¿Ya? Eso es una propaganda bien astuta por lo ¿ya? Si una persona es floja y tiene además mucha plata, podría, digamos, comprar todo. Aquí Benjamín dice, profe, a ver, se me perdió lo que decía Benjamín, perdón. A ver, voy a leer lo que decía Benjamín. Dice, profe, pero si al principio pusieron que tenían un máximo de 5% y ellos tuvieron un 13%, deben concluir como resultado fallido o no. Claro, eso es lo que yo te decía, de que si una persona afirma que este método trabaja al 95% de confianza y uno muestra estos resultados, ¿no es cierto? Claro, estos resultados no garantizan trabajar al 95% de confianza. Estamos claros con eso. O sea, por lo tanto, si uno vende un método al 95% de confianza con estos resultados, el resultado sería fallido. Entonces, mi única defensa a este método no es por el 5%, ¿no es cierto? En mi defensa al método es que horno de grafito nunca se trabaja al 95% de confianza, ¿ya? La precisión del horno de grafito, históricamente, ¿no es cierto?, se mueve entre un 10 y un 20, ¿ya? Esa cuestión es archiconocida. La precisión es y sigue siendo el punto débil del horno de grafito, ¿ya? Y a mí me tocaba ir a congresos de analítica donde están presentando nuevos sistemas de plataforma para el tubo de grafito para mejorar la precisión. Por ejemplo, ahora están inventando una especie de trenzas de grafito y parece que con esas trenzas de grafito, imagínense como hilos de grafito que uno los enrolla, parece que si uno deposita la muestra sobre esas trenzas de grafito, la precisión está mejorando y se está acercando a un 5%. Pero eso yo lo he visto a nivel de investigación, ese tipo de sistemas de atomizador con trenza, todavía yo no lo he visto propagado en el mercado. Entonces, para ustedes se hagan una idea, 95% de confianza sigue siendo poco realista para la realidad tecnológica de hoy en día, ¿ya? Entonces yo comparto lo que dices tú, Benjamín. O sea, ofrecer un 5% de error es fallido en base a estos resultados, es fallido. Pero que ofrecer un 5% de error para horno no es realista, ¿ya? Aquel que te venda un 5% de error para horno te está mintiendo o te está tratando, digamos, de engañar. Que es lo mismo. Eso. ¿Dudas? ¿Consultas? Nos dio justo el tiempo, me pasé 2 minutos en analizar esta nota técnica, ¿ya? De todas formas, ustedes pueden, si quieren, bajar en internet notas técnicas o
paper, ¿no es cierto? Ustedes pueden analizarlo, un buen ejercicio, ¿no es cierto? Y si tienen dudas, ustedes me dicen, profe, mire, estuve analizando este método, no entendí esta parte, ¿no es cierto? Como método de estudio es bien bueno, ¿ya? Es bien bueno analizar notas técnicas, ¿ya? O métodos publicados basados en espectroscopía atómica de horno, que es lo que estamos viendo ahora, y en cada técnica nosotros que vamos a ir viendo, vamos a ir haciendo eso. Lo hicimos para absorción atómica de llama, lo hicimos para generación de hidruro, lo hicimos para absorción molecular, para fluorescencia molecular. Nos queda verlo para plasma, que es la siguiente técnica que nos toca. Y en función del tiempo que nos quede, vamos a ver si es que vamos a analizar otras técnicas más. No hay ningún curso de análisis instrumental que aguante revisar todas las técnicas que existen, ¿ya? Nosotros estamos analizando las técnicas que más se utilizan en el mercado. Nada. ¿Dudas finales? ¿Consultas? Bien, entonces yo voy a subir este video junto con la nota técnica que estamos viendo para si quieren repasarla, ¿ya? Con eso quedamos con la sesión de hoy. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Saludos y que estén bien. Cuídense.